un podcast de Cooperativa. Por mucho tiempo fue un tema tabú y eso generó un gran desconocimiento a la hora de enfrentar este proceso en las mujeres, y me refiero a la menopausia. Así que de eso queremos hablar con Pilar Valenzuela, que es ginecóloga y creadora del podcast Menopausia para Todas. Soy Emilia Aguilar y aquí comienza un nuevo capítulo del Congreso Futuro. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros para hablar de este tema y quiero partir por el podcast. Quiero partir entendiendo por qué con, me imagino, la tonelada de trabajo y de consultas y de investigación y de todo lo que tienes que hacer, dices, aquí hace falta algo, tenemos que hablar de menopausia, hagámoslo a través de esta posibilidad de difusión que dan los podcasts. ¿Cómo surge ese cuestionamiento para ti? Mira, yo llevo muchos años ya dedicada a este tema de la menopausia, casi 20 años estudiándola, 15 años ya acompañando pacientes en su proceso. Y también yo tengo un cargo académico, así que llevo mucho tiempo haciendo clases de pregrado, de posgrado, a ginecólogos y médicos de otras especialidades. Yo estoy a cargo de un diplomado y como que se había difundido, yo siento bastante bien como el conocimiento entre médicos y entre otros profesionales de la salud, pero mi sensación es que faltaban los pacientes, ¿ya? Que muchas veces me encontraba con mujeres que acudían a la consulta y a veces cuando conversábamos estaban como impactadas de las cosas que se hablaban y decía, pero ¿cómo es posible que esto uno no lo sepa, que esto no se hable? Y ahí yo me di cuenta que, claro, este como ambiente académico quedaba ahí en lo académico, no estaba llegando bien a las personas. Y dije, mira, me gustan hartos podcasts, me pareció que podía ser como una buena manera de difundir, no solo quizás lo que yo había aprendido, pero también como por este mismo ámbito académico, he tenido la posibilidad de conocer a muchos colegas médicos de distintas especialidades que de cierta manera conectan con la menopausia, y eso es lo que hicimos en el podcast. Pilar, ¿cuáles eran esas dudas, no? O esas cosas que las mujeres decían al llegar a la consulta, pero ¿cómo es que esto no lo sabemos de antemano? O sea, cosas que para ustedes quizás eran de toda obviedad, pero que muchas veces nosotras desconocemos sobre nuestro propio proceso o el que vamos a enfrentar. Ni siquiera tan obvias para nosotras, porque todo el conocimiento de menopausia, sobre todo lo que tiene que ver con relación con los síntomas, que no son solamente los bochornos y claro, los calores, que es el típico, ¿no es cierto?, la típica broma de la menopausia, sino que muchos otros síntomas anímicos, trastornos del sueño, cambios corporales tenían que ver con esta área. Y también que está muy de moda, ¿no es cierto?, la perimenopausia, que es como esta etapa en que comienzan los cambios, pero que no es menopausia propiamente tal. Y las mujeres, claro, como decían, oye, pero como que nadie me dijo que esto iba a pasar. Quizás llevaban mucho tiempo con síntomas que finalmente estaban relacionados con los cambios hormonales de la menopausia. También como mucho desinformación en cuanto a las terapias hormonales, en cuanto a su seguridad y su eficacia, y mujeres que lo pasaron muy mal con síntomas por varios años, no se atrevieron quizás a usar hormonas porque pensaron que hacían mal y que buscan una solución a sus problemas, que finalmente la encuentran y dicen, oye, me aguanté todos estos años que lo pasé mal, se afectó mi calidad de vida, se afectó mi relación de pareja y claro, pues si lo hubiera sabido, habría consultado antes. Totalmente, y eso es algo que es muy común en la salud femenina, digamos, bueno, por una parte la falta de investigación, que es algo que recién nos estamos poniendo al día en términos de ciencia, pero por otra parte, claro, el desconocimiento por lo mismo de las mujeres respecto a este tipo de situaciones que además enfrentamos todas, ¿no? Pilar, y en ese sentido, y esto me llama mucho la atención poder conversarlo, porque cuando situamos la menopausia en los distintos contextos que van a enfrentar las mujeres en esa etapa de la vida, hay otras cosas que nadie te dice, o sea, que todos esos síntomas los vas a tener que enfrentar cuidando a alguien o trabajando. ¿Cuáles son esos síntomas y de qué manera eso también se puede hacer más llevadero?
Bueno, va a depender, por supuesto, como del contexto de cada mujer. Y a la vez también es un poquito al revés. De repente, si yo tengo a mi cargo, cuidado, que justo como que alrededor de los 50 años las mujeres no pasa de todo. Entonces, estamos viviendo este proceso hormonal. Aquellas que tienen hijos están con hijos a veces como en periodo de la adolescencia, que uno piensa que es más fácil, no, es más difícil. Nuestros padres envejecen y muchas veces tenemos que acompañarlos, cuidarlos, a veces cuidar como a otros adultos mayores. Las que estamos trabajando de forma remunerada, muchas veces quizás por nuestra edad, es como un momento en que quizás estamos con la máxima responsabilidad de nuestro trabajo que hemos tenido alguna vez antes, entonces estamos exigidas por distintos lados y eso a veces también puede generar los síntomas. Y viceversa, los síntomas pueden afectar nuestro funcionamiento. Entonces, por ejemplo, en la parte laboral, todos estos síntomas que tienen que ver con esta, que está muy de moda, ¿no es cierto?, la niebla mental, que me cuesta concentrarme, que se me olvidan las cosas, pensé que mandé el correo, no lo había mandado, y a veces, ¿no es cierto?, quedan como situaciones delicadas producto de esto, o que estoy hablando ante un grupo de gente y de repente pierdo por completo el hilo de la conversación, se me va y uno empieza como a rellenar ahí tratando de que no sea tan evidente, por supuesto que va a afectar. Otro tipo de síntomas, por ejemplo, es muy común que en esta etapa las mujeres tengamos alteraciones de nuestros ciclos menstruales, a veces con sangrados abundantes, muy abundantes, a veces quizás incluso hemorragia inesperada. Imagínate, si eso te toca en el trabajo, es un gran problema. Dolores de cabeza, a veces más frecuentes, difícil, ¿no es cierto? También trabajar, mayor frecuencia de síntomas urinarios, incontinencia, infecciones urinarias, que claro, a veces nos pueden hacer no ser capaces de cumplir con las responsabilidades que tenemos en nuestro trabajo. Pilar, en ese sentido, ¿qué recomiendas para llegar? Yo me imagino que obviamente va a depender de las distintas trayectorias de vida y de salud de cada una de las mujeres, pero para llegar a una menopausia que tenga quizás menor cantidad de síntomas, ¿hay algún camino que sea más amable que otro? Sí, que quizás un poquito no es lo que quizás las mujeres queremos escuchar, porque si yo llego a mi menopausia estando, por así decirlo, la mejor versión de mí misma, como dentro de las distintas opciones que se nos presentan en la vida, ir optando por las que son más saludables, voy a llegar mejor. Entonces, si es que tengo la práctica de realizar ejercicio de manera regular, voy a tener menos síntomas que alguien que no hace ejercicio, y eso está descrito, ¿ya? Si es que me alimento saludable, logro mantener un peso corporal adecuado, también voy a tener menos síntomas. Si he tenido la posibilidad, que quizás todas quisiéramos, pero no todas finalmente podemos, de cuidar mi salud mental, manejar el estrés y tener una buena higiene del sueño, también probablemente voy a llegar mejor y voy a tener menos síntomas. Entonces, es eso, ir tomando como las opciones como más saludables, tener los chequeos médicos al día, y probablemente ahí la balanza se va a inclinar un poquito más a mi favor, aunque muchas veces los síntomas van a depender un poco de factores como genéticos, ambientales también, y yo puedo quizás torcer un poquito hasta cierto punto nomás, claro, porque hay veces que yo hago todo perfecto, igual puedo tener síntomas que comprometan de manera importante mi calidad de vida. Pilar, en estos años, ¿no?, de investigación, de docencia, pero también a propósito del podcast de me imagino, intercambiar ideas con otros profesionales sobre este mismo tema, ¿qué ha sido para ti lo más revelador sobre este proceso? ¿Qué cosas, estando, digamos, muy metida en esta investigación, te han hecho decir, hoy esto es algo que debería saberse, que debería salir más allá del ámbito netamente médico? Yo creo que dos cosas. Uno es ver cómo la calidad de vida de las mujeres a veces puede mejorar de manera muy, muy significativa con algo tan simple como el uso de terapia hormonal, que debe ser indicada por un profesional. Como todos los medicamentos, tiene efectos secundarios favorables y otros que son desfavorables, pero que en globo es beneficiosa para la gran mayoría de las mujeres, y el tratamiento más efectivo para mejorar los síntomas. Entonces, la mía es una consulta que es muy gratificante, porque es muy común que lleguen mujeres que no lo están pasando bien, y tú con esta intervención que es sencilla, al verlas un par de meses después, la gran mayoría va a estar mejor. No necesariamente fantástico, porque de las cosas que nos
nos pasan, ahí, ¿no es cierto?, van a depender de otros factores, pero es muy gratificante poder ayudar a mejorar la calidad de vida de las mujeres, y eso me llama mucho la atención y hace que esté yo demasiado feliz de haber elegido este camino, porque hay otros colegas médicos que le toca lidiar con situaciones que son harto más difíciles y, por supuesto, más dolorosas. Y lo otro es mi propia experiencia, el ir, ¿no es cierto?, entrando yo misma en este proceso, y el quizás vivir yo en carne propia lo que es una sudoración nocturna, lo que es un bochorno, lo que es perder mi capacidad de concentración y de quizás estar en esta entrevista contigo y que de repente a uno se le vaya el hilo y digas, pero a mí antes jamás se me iba, pero que ahora cuesta un poquito más, quizás no dormir tan bien, dolores articulares, que yo digo, oye, no sé si todo, pero al menos sé que parte de esto tiene que ver con los cambios hormonales que yo estoy sufriendo. Así que también ha sido para mí como interesante, después de hablar durante años de los síntomas, empezar a vivirlos uno es distinto. De todas maneras, Pilar, si tuviéramos, porque probablemente todavía hay personas que desconocen, ¿no? O sea, saben que la menopausia es un, digamos, proceso al que vamos a llegar las mujeres en algún momento de la vida, pero ¿cuánto dura ese proceso? ¿Cuánto duran esos síntomas de manera quizás más fuerte? No sé, ¿cómo podríamos describir lo que le va a pasar a las mujeres en términos más o menos generales cuando se enfrentan a la menopausia? La menopausia ocurre cuando en nuestros ovarios se agotan los huevitos. Nosotros nacemos con muchos huevitos y los empezamos a perder de manera progresiva. Y ya cuando nos llega la menopausia, que es la última regla en la vida de una mujer, que puedo decir la última, que fue la última cuando pasó un año, ya no quedan de estos huevitos. Y ahí, por la falta de estrógenos, ¿no es cierto?, no voy a tener menstruaciones, y es ahí cuando pueden empezar a aparecer los síntomas, que van a ser distintos para cada mujer según lo que a ella le toque. Y una vez que yo estoy menopáusica, ya nunca más voy a volver atrás, no voy a volver a producir esas hormonas. Entonces, ahí me llega la menopausia, decimos que después de la menopausia estoy posmenopáusica, voy a estar posmenopáusica si vivo hasta los 70, 20 años, si vivo hasta los 90, 40 años. Entonces, cada vez más las mujeres vamos a ir pasando por el aumento de la expectativa de vida, una mayor proporción de nuestras vidas en la posmenopausia. Y los síntomas, por ejemplo, quizás el clásico, ¿no es cierto?, que uno habla de los bochornos, la sudoración nocturna, hay mujeres que nunca lo tienen, como un 15%, y de las otras se ha visto que en promedio duran entre 7 a 10 años, siendo más intensos como al principio, y por supuesto hay algunas mujeres que lamentablemente van a tener bochornos quizás 3, 4 décadas después de su última menstruación. Los síntomas como del ánimo tienden a ser más alrededor del momento de la perimenopausia, es decir, los años alrededor de la menopausia, y después tienden a mejorar. Lo mismo que la niebla mental, esto de la concentración tiende a ser como más alrededor cuando están como muchos cambios hormonales y después se estabiliza y uno vuelve a estar como bien parecido a como estaba antes de que partiera la menopausia. Y otros síntomas, los de la esfera como urogenital, sequedad vaginal, dolor con las relaciones sexuales, cambios ahí como en la micción, etcétera, esos tienden a llegar para quedarse, tienden a mantenerse en el tiempo y no van a regresar espontáneamente, y para que mejoren hay que dejar tratamiento como de forma más prolongada. Así que depende del síntoma, pero algunos nos van a acompañar por harto tiempo, otros por menos tiempo. Pilar, y en ese sentido, ¿cuándo consultar? Y cuándo, además, es aconsejable comenzar, obviamente, con la recomendación de su doctora de cabecera, la terapia hormonal. Dos casos quizás, los más importantes. La menopausia promedio ocurre alrededor de los 50 años y se considera lo normal que ocurre entre los 45 y los 55 años. Ajá. Si a mí me empieza a llegar la menopausia antes de los 45 y sobre todo antes de los 40, si es que yo no me trato, es decir, no recibo hormonas, eso tiene consecuencias negativas a largo plazo para mi salud. Mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de enfermedades como cognitivas, Alzheimer, Parkinson, etcétera, mayor riesgo de osteoporosis y fracturas. Así que si esto parte joven, consultar de todas maneras, porque aquí hay amplio consenso de todas las sociedades y grupos científicos que se dedican a la menopausia, que se recomienda que esas mujeres, aunque se sientan regio, aunque el único síntoma sea ausencia de menstruaciones, que reciban tratamiento hormonal al menos hasta la edad de la menopausia. Esa es una situación. Y la otra situación es si yo estoy notando cambios en mí o síntomas
que yo pienso que pueden tener que ver con los cambios hormonales, sobre todo si mis reglas están más o menos desordenadas, aunque a veces pueden ocurrir estos síntomas sin que necesariamente estén desordenadas las menstruaciones, entonces consultar, porque lo más probable es que haya algo que ofrecer, ya sea en la forma de terapia hormonal o de un anticonceptivo o de otra intervención médica. Oye, súper interesante tema que hemos conversado con Pilar Valenzuela, ella es ginecóloga de la Universidad Católica, es académica y directora del Diplomado en Endocrinología Ginecológica, también de la UC, y creadora del podcast Menopausia para Todas, así que ya lo saben, si quieren enterarse más sobre la menopausia, si quieren escuchar conversaciones interesantes al respecto, pueden también ir a buscar el podcast Menopausia para Todas. Pilar, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti por entregarnos este espacio para difundir esto. Que estén muy bien. Tardes. Vale, chao. Gracias. Si estás acá, llegaste al final del podcast de Congreso Futuro. Te quiero dejar invitada a que te suscribas en cooperativapodcast.cl, en Spotify o Apple Podcast. Además, puedes escuchar Congreso Futuro cada domingo a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa. Y por supuesto, todo el contenido de ciencia y tecnología lo encuentras siempre en cooperativaciencia.cl.